Llevamos más de 2 años tratando de que, bueno, que se haga justicia en el caso de uno de los tipos o de los juicios que tiene que ver con mega corrupción, uno de los más grandes, ¿verdad que sí? Estamos hablando del que afectaba a los militares, especialmente oficiales y suboficiales del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSEP, y de la Politur. Un entramado mafioso desarticulado a raíz de la operación Coral y luego una segunda parte, Coral 5G, determinó que alrededor de 4.500 millones de pesos fueron desfalcados por ese entramado mafioso encabezado, dice el Ministerio Público, nada más y nada menos que por generales mayores, coroneles, altos oficiales, que se aprovechaban de la situación. Ayer continuaba la ponencia, la defensa material de varios de los imputados y nos gustaría compartir con ustedes estas declaraciones que han dado varios de ellos en el tribunal. Señor director. Y es que para usted encontrar la página 839 en el buscador, en un computador, usted le pone el número 360 y aparece la página 839. Y ahí podemos notar que se recibió 2.353.000. Para un total, haciendo un ejemplo, los tantos que hay ahí, que este señor de Confío, José Ramón Santos Jiménez abrió 63.900.000. Bueno, no se escucha tan bien, pero bueno, continuaban las ponencias. Recuerden que este caso está principal imputado, Adán Cáceres, que era nada más y nada menos que el hombre que está detrás del expresidente con recuerdan todo aquella famosa frase, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Sí, Adán Cáceres era el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Hay otros implicados como la pastora Rosy Guzmán. Después que sale Adán Cáceres, el que le sigue, también Bonaerge Reyes, otro general que sustituye a Adán Cáceres, está imputado en ese caso. Está imputado también Torres Robiú, que era el director de la Politur. ¿De qué se trata? Para los que olvidan rápido, bueno, pues que se ponía una serie de incentivos, se hacía una lista de personas, por ejemplo, un sargento del CUSEP, se le ponía ahí que va a ganar 35.000 pesos por ser parte de ese asunto, no lo recibía o lo recibía, pero tenía que devolverlo, recibía, qué sé yo, quizá de 8 o 10.000 pesos y lo otro tenía que dárselo a un grupo, a ese grupo que pasaba, recogía y se lo entregaban directamente a Adán Cáceres o a los jefes de ese asunto. Otro imputado es Núñez de Asa, que fue uno de los que expuso ayer. Nosotros decimos, ¿qué pasa con esos casos de corrupción? Tienen muy buenos abogados que procuran en la mayoría de las veces meterle palos en la rueda al proceso para que no camine, para que se desvíe y para que finalmente se extinga el proceso, se vaya perdiendo en la memoria de la gente, pero debemos estar atentos. Atentos a lo que pasó para que no se repita y atento a lo que está pasando ahora, porque ese es un asunto. Si usted no hace justicia en el anterior, está incentivando para que los de ahora, que siempre hay gente con ganas de llevarse para su casa lo que no es suyo, también lo hagan. Así que vamos a esperar, Edith, que este caso, que fue aplazado para el martes, o fue recesada, mejor dicho, para el martes 13, vaya qué fecha. Ahí va a exponer Juan Carlos, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, yo dije Politur, CESTUR, Juan Carlos Torres Robiú y otros imputados. Él es general, que era jefe de Politur al momento de su arresto. Es un proceso donde está sentado en el banquillo no unos oficiales, sino una práctica, un modelo, una manera de hacer las cosas dentro de los órganos armados y dentro de otras instituciones. Tú te encuentras en todas las instituciones
siempre datos y los casos que nos vamos encontrando, el pago de sobornos, poner a la gente, el uso de testaferros, el pago de comisiones, el uso de otras personas para hacer negocios, todo lo que pasaba. Entonces, este grupo está acusado básicamente de defraudar al Estado Dominicano, de usar prestanombres, empresas fantasmas, lo estamos mirando en todos los casos siempre, incluso la utilización de entidades religiosas que inauguraron. Recuérdate que había hasta una iglesia que usaron el nombre de una entidad religiosa. Entonces... Todavía lo están usando. Todavía eso no tiene madre. Sí. Y ¿Cuántas entonces, cosas se hacen en el nombre del...? Mira, las cosas más... Perdóname entre paréntesis, pero es para que ustedes abran los ojos, el que lo tenga cerrado, o el que quiera cerrarlo, porque hay gente que le gusta que lo engañen. Mire, en nombre de Dios, en nombre del amor, en el nombre de la paz, en el nombre de qué otra cosa, de la justicia, del orden, sobre todo de ese último, del orden, de la democracia. Y de la no, eso está ahora te bombardean países en nombre de la democracia, o sea, en nombre de esas cosas sacrosantas, vamos a decirlo, de esas cosas, de esos valores, se han hecho las peores atrocidades. Esa Edad Media que ustedes recuerdan, la Santa Cruzada, fueron los crímenes más grandes. Y ahora se está haciendo algo parecido en nombre de valores como eso, como la democracia. Entonces, eso lo hacían en nombre de quién. Porque esos ligaban todo. En nombre de Dios y en nombre de la patria. Y en nombre de la patria. En nombre de la patria, en nombre de la patria, porque está ahí todo mezclado. Pero este es uno de los, casi todos los casos son procesos muy lentos. Una de las cosas que se retomó con este proceso ahora es que se está difundiendo el Poder Judicial en la página, en la transmisión en vivo. O sea, esta transmisión, ese video que está ahí se pudo obtener porque hay una transmisión en vivo. Hay una transmisión en vivo, invitarle a la gente, lo que quieran ver, el desarrollo, que lo que está haciendo es la parte que le toca exponer. Yo vi, por ejemplo, un oficial, lo que pasa es que hay que detenerse y hacer un buen resumen. Pero que explicó cómo él obtenía dinero, cuánto le daban por los viajes, cantidades millonarias. Ese fue Bonaerense Reyes, general, que sustituyó cuando pasó de la, ¿cómo se llama esto? De la seguridad, jefe de seguridad de Danilo, Adán Cáceres, entró que lo sustituyó y hizo prácticamente lo mismo. Que recibía 6 millones solo de viáticos para viajar al extranjero. Sí, sí. Solo de viáticos, decía. Eso como para justificar la fortuna que tiene. Que el dinero, dice, no, es lo que a mí me pagaban, o sea... ¿Me lo gané? Explican. Sí, pero me imagino que tendrán pruebas de eso, pero ¿por qué en un órgano armado de República Dominicana se paga 6 millones de viáticos para salir? O sea... Una locura. Sí, eso es una cosa increíble. Él dice, recordemos que él fue subjefe del cuerpo de seguridad presidencial del CUSED, que ahí conocimos un poco más del CUSED. Por eso fue que pasó. Hasta el año 2014. Y entonces explicaba el dinero, 3 millones en viáticos, un monto que ascendía a 6 millones cuando era al extranjero. Eso hay que verlo, esa declaración. Yo creo que en algún momento nosotros tenemos que hacer un resumen completo de cómo era que obtenía el dinero. Y les va a tocar a todos. Lo que pasa es que también... acumulado, no en un solo viaje, ¿no? Mira, ¿perdón? Asumo yo que esos 6 millones es un monto importante, ¿verdad? Pero que lo que está tratando de decir es que en acumulado durante los viáticos... yo no lo entendí así, ¿no? ¿Tú entiendes que era individual cada viaje? Yo no sé, pero mira lo que sí. Recibía hasta 6 millones solo dice, oye esto. Sí, recibía millones de pesos en viáticos por viajes cuando se trataba de viaje al extranjero, 6 millones. Por viaje al extranjero. Sí. Entonces, por eso digo que es importante, hay que escucharlo completito. Yo no quiero arriesgarme porque hay que escucharlo, y de hecho está, pero con todo el tema de Venezuela, yo soy de la que me siento a escucharlo bien, porque a pesar de que está recogido en la prensa de ese modo, no te hace esa salvedad de si es un resumen de los viajes completos, como fue. No hay institución que aguante eso. No, nadie aguanta eso. A mí me pareció una barbaridad. Y se tituló así como que era... Si es a lo largo del tiempo, se podría... Igual son unos viáticos grandísimos, pero es diferente. Sí, es diferente, claro. Yo te voy a buscar diferentes... Yo vi la declaración, pero en todo momento asumí que era un acumulado. No sé. Sí, mira, durante leer... Sí, eso
Es que Porque depende yo lo de quién vi lo cuando cubra. lo dijo. Hay quien dice, Pero tú lo no, él no asumiste, especifica. pero Yo él no lo vi especifica. y, ¿verdad? Pero él tú no lo asumiste. de inmediato asumí que él estaba justificando sus ingresos y que Ah, había pero- llegado a ese era monto. por viaje. Era Atiende, por viaje, el oye. general Boanerges Reyes testificó, yo sé porque yo vi Sí. un Ok. fragmento del video, mira, testificó en el juicio del Coral que recibía 3 millones en viáticos por viaje y Bueno. que esa cifra se Bueno, duplicaba a entonces, una 6 locura. millones cuando el destino era el extranjero. Oye, Porque- 3 millones si era aquí, me imagino que no Pero era para entonces él para solo, ir de ¿eh? Santo Ojo. Domingo a Asua. Ojo, que no era que a Bonaerense Pero le él- daba- pero él está tratando de como- justificar No, lo que quiero tiene. decir que él como jefe probablemente Bueno, tenía es que que no repartir hizo al esa- equipo. él no hizo Yo esa- lo quiero ayudar, porque no puede ser, no ya me cabe en la cabeza. Queda claro que hay que irse a ver esos numeritos. Sí, porque- en matemática 2 más 2 son 4. Entonces, eso es fácil, desglosar eso e irse a la declaración, si hay una declaración jurada, tiene que haber un desglose, porque si eso es lo que él está usando como su defensa, como quiera suena mucho dinero, pero no es lo mismo. Si es por viaje que si es Dice un que por acumulado. viaje individual, pero debemos Exacto, yo precisarlo. entiendo que precisarlo. Sí. Pero sí, larguísimos todos estos procesos. Creo que con el caso Senasa estamos viendo un Ministerio Público que incluso ha decidido llevar los procesos por fase y por grupo para que no pase y no ocurra lo mismo que ha pasado con estos otros casos de corrupción, que en su mayoría son expedientes tan complejos, tan densos, tan largos y con una cantidad amplia de personas que ha dificultado su desarrollo en los tribunales. Entonces creo que aprendiendo de esa lección, el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso Senasa, está separando los segmentos. Pero además también, porque yo vi una audiencia que era del caso que se llamó Medusa, que después el Tribunal Constitucional dice que no Medusa, pero el caso que involucra a la gente de la ex Procurador General de la República. Y el juez discutía en ese momento, en esa audiencia, sobre las próximas audiencias. Y había que escuchar a los abogados decir, no porque yo doy clases, no yo tengo otro proceso, no porque yo tengo tal situación, y todo el mundo tenía una situación. Al final, el juez decía, tenemos que poner más audiencias para, eso fue hace unos meses, Sí. para agilizar este proceso. Y finalmente se quedó como estaba. Entonces, yo creo que también el Poder Judicial hay dos elementos acá, que es poder agilizar los procesos, porque tú tienes audiencias que se posponen una y otra vez. Esos son procesos largos, van a pasar todos los años del mundo para que se conozca. Un Poder Judicial que es muy diestro, muy ágil y muy pronto, frente al menesteroso. Aquí le cantan 30 años a un joven Como que si lo nada, llevan, como si nada. sí, amarrado de otro, se queda en un pasillo, venga usted, pam, 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 pam. Evidentemente, ese muchacho, ese joven de un barrio al que le puede encantar, por ejemplo, alguien que entra en un banco y roba un dinero que no está bien, pero te le cantan 25 años, 20 años en lo que se dice pirulo. Pero al que es ejecutivo del banco, que hace el fraude, eso tiene mucha defensa y al final es menos de la mitad de la pena de la que tenía el otro. Entonces, es como ese criterio de que la justicia puede ser mucho más dura con el menesteroso y eso le queda a la gente. Entonces, en este sistema, o sea, en este tiempo, la gente admite menos los temas de corrupción. Aquí hubo un tiempo que a la gente no le importaba, no miraba, pero a la gente le importan los recursos. Que la gente vaya comprendiendo que los recursos públicos tienen que ver con la calidad de vida, que es la gente que paga cuando le hacen ese anticipo a las empresas, a las personas físicas, a los trabajadores independientes que tienen que... Es ese dinero que estamos hablando. Que es muy común que, por ejemplo, en la prensa estadounidense o en la prensa europea se diga, se dispuso tal cosa con el dinero de los contribuyentes. Incluso ahora mismo, con el tema ese de lo que está haciendo Estados Unidos, usted ve que cuando la gente habla en televisión dice, este es dinero de nuestros impuestos que se están utilizando para tal cosa. Entonces, ese dinero que es del pueblo, de la manera en que se es utilizada, de eso que estamos hablando. Entonces, el ministerio... Tan simple como que si hablamos de 4.500 millones de pesos, diga usted que un hospital bueno cuesta 1.000 millones de pesos, que eso es mucho. Se hace un buen hospital. Imagínese usted que tanto está viendo un pueblo, el que sea, ¿no? El que sea, incluso aquí en la capital, pero el que sea por allá. Que le hagan un hospital de 1.000 millones de pesos. Tú resuelves por lo menos 4 provincias con esos 4.500 millones de pesos. Hospitales buenos. ¿Y por qué tú usas ese número?
Porque es lo que se, Porque eso, es lo el que se- caso de- eso es lo que dice el Ministerio Público, que se cogieron En la el operación caso Coral, eso es. Coral. Pero que De eso estamos hablando. daño, Y el daño ni siquiera... porque me fui a que tú has hecho el cálculo de cuánto han ido devolviendo de lo que se han robado también. Bueno, También, pero lo 6.500 que... millones. 6.500 millones. No, Sí, no, se ha señor. devuelto mucho más. Yo le voy a buscar, ¿Más? Ah, bueno. claro, no. Con lo que se ha devuelto, y esto lo hizo de manera muy excelente, lo hizo Ogla Enesia, hizo un resumen. Yo entendía Se que eran hacía 6.000, otra punta. No, yo te voy a decir ahora 6.500 mismo. millones. No, yo te voy a decir. Eso es lo efectivo, me imagino. sí, no, ajá, lo que se ha devuelto. bueno, 3.000 te devolvió lo a digo Alexis. ahora porque tengo el artículo que lo guardé por el hecho, pero se construye otra Punta Catalina Imagínate. con el dinero devuelto. De todas maneras, el daño no es solo económico. El daño es también en cómo funcionan las estructuras. Por ejemplo, cuando tú tienes gente, ahora lo vemos, tú lo tienes en el caso Senasa, en el caso del Ministerio Público. O sea, tú pensar que un Ministerio Público tomaba a veces las cosas más infamantes, las cosas más dolorosas, las cosas más nocivas, las cosas que más lesionan los derechos de los ciudadanos, no necesariamente son las que cuestan más dinero. Y lo voy a poner de ejemplo, en el caso Medusa. ¿Tú sabes lo que significa que le llevaran carne podrida a los presos? O sea, carne podrida, porque se compraba, llegaron a llevar, tú tienes gente que trabajaba dirigiendo cárceles del país que dicen que la carne le llegaba podrida, pero esos proveedores, como pagaban sobornos, pues es la carne que le toca, carne podrida. Que a cada saco de arroz le abrían el saco para sacarle 20 libras, para dejar 80 si eran 100. Robándole y arroz a pasar los lo que sea, presos. robándole arroz Robándole a un arroz a los preso. presos. ¿Tú entiendes? Con la cabeza. Entonces, Diablo. yo lo equiparo con lo que tú Joder. tienes en el caso Senasa, por ejemplo, cuando tú tienes que son elementos que tú dices, porque un médico va a ganar una provisión que una empresa le paga para que ponga un stent y coge y le pone un stent en el corazón a una gente que no lo necesita, que le hizo que va a vivir la vida entera bebiendo medicamentos, que le dañaste la vida a una persona. Entonces, eso no es, eso rompe los límites, y en varios de estos casos rompe los límites. Que tú tengas guardias militares que son servidores, que son rasos, que son cabos, que vienen de la miseria más absoluta, más abyecta, y que tú digas, mira, tú vas a ganar 15,000 pesos, pero me tienes que devolver 9. No, ponían 30, 35 Wow, o 40, y me algunos tiene que 70. devolver, me tiene que Todo, y te reingresar queda para con atrás. una rabiza Y si tú te acaso. doy, exacto, y te doy una rabiza que lo que queda de la batata cuando sí. está dañada en el campo, ¿verdad? Ese lenguaje campesino. Una ñinga, una cosita Entonces así. tú coges y tú tienes que devolver hacia atrás. Entonces no es un daño solo económico, es cómo erosiona. Porque ese raso, ese cabo que está mirando, dice, bueno, así se manejan las cosas. Eso tiene un efecto. Y entonces yo creo que el Poder Judicial tiene, primero en los procesos, de cómo se agilizan los procesos, y segundo, en la transmisión, que yo preguntaba el otro día y que quiero insistir en eso. A mí me parece, tenemos un tribunal preparado. Aquí cuando pasó el caso de los banqueros, habilitaron un tribunal. Para que el primer tribunal colegiado y todo. Ahora mismo, la mayor parte de los casos no se transmiten. Es una novedad ver que están transmitiendo el caso Coral. Pero si usted tiene vocación para eso, ¿qué cuesta que se habiliten los tribunales, los casos de corrupción importantes, que la gente lo pueda ver? En Colombia, todos los casos de corrupción relevantes. En Ecuador, los casos de corrupción, uno lo ve por internet, tú lo puedes ver, lo puedes entender. No, lo y puedes aquí se comprender. veía, aquí se veía. Aquí se vieron inicialmente, pero Aquí se vimos- pararon. A mí me daba Porque, gusto ver. porque lo que me han dicho, Germán, es que no, como no están físicamente, porque eso es lo que te explica, preparados todos los tribunales, han ido a procesos a tribunales que no están. ¿Cómo que hace Germán? Tiene que ponerlo director porque él está hablando con la cara. Entonces, yo le estoy diciendo, él está No, haciendo... hombre, que se burlan de uno, se burlan de uno. Yo veía a un señor y alguna gente me decía, pero él se ve bien. Claro que se ve bien, y no está bien, está en la papa con aquello, con la mano en la Biblia, así, yo juro. Y yo decía, pero, diablo, pero ¿qué timbales tiene, caballero? ¿Qué timbales? ¿Pero dónde era que estaba jurando? En el tribunal ese, Adán Cáceres hizo así. Pero una Pero manera es normal que impertérrita. tenga... Concho, Germán. pero ese recuérdate que ese todo el mismo- mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y bueno, Pero- va a jurar, que va a decir la Ajá, verdad. Y todo. amén. Igual que la Y nadie está pastora. obligado a declarar. Igual en su que la contra. pastora. No, pero yo te digo, o sea, Dios. honestamente te digo, no le doy un juicio porque nadie está obligado a declarar en su contra. No, Él yo no digo que él declare en va su a ir contra en- porque tenga un chin de vergüenza. A menos que Es que sea- le estaban robando a sargento, a cabo, a teniente,
que sí trabajan y que son infelices. De eso es que se trata. Por eso es indignante. Y yo no sé que esos militares, que muchas veces son tan durísimos con los civiles en la calle, entonces se dejan fregar por sus superiores. Ese es el punto. Y como tú dices, es un asunto que permea todo, porque va al espíritu. Es que pudre todo, lo pudre. Por eso es que los políticos corruptos a mí me caen tan mal. Y entre ellos y yo, dice la canción, hay algo personal. Es verdad, es personal, porque es que pudren el alma de este pueblo. Hay algo y que personal. sí. No me mire así, Amelia, que es así. No, bien, tu cancionero que es amplio. Tiene un cancionero. Para cada tema una canción. Sí, porque porque hay canciones que mira, son poesía y la poesía. Ayer resume. habíamos adelantado, entonces como se dijo aquí, tiene que haber una canción así. Ayer el presidente de la República colgó en su cuenta, en sus redes sociales, el presidente personalmente está colgando y después lo pone la presidencia, la salida del doctor Mario Lama como director del Servicio Nacional de Salud, sí, como renunciante. De hecho pone, renunciante le pone en la publicación del presidente, en el decreto lo establece de este modo. ¿No te llama la atención una cosa? ¿Qué? Decreto 626, ¿dónde están el 4 y el 5? Este es el decreto 626. Y habían dos antes. Y no, teníamos 3. El decreto, entonces falta el decreto 4 y el 5. Del 2026. Y se nos fue Peral. Míralo ahí, ¿lo ves? Sí, Número 626. Entonces nos falta el 4 y el 5. Y el 4 y el 5. Vamos a preguntarle a Antoliano, que sigue ejerciendo. Hasta el 15. Hasta el 15. Sí, a veces, porque puede tratar de otra cosa, ¿no? Los decretos van en orden. Sí, pero que a veces lo guardan y si la prensa no hurga, pasa. ¿Pero qué tú entiendes? ¿Que está publicado y va a salir en la Gaceta? No sabemos, porque eso tiene que estar en la Gaceta. Lo que te quiero decir es, como estamos pendientes de los decretos, sí. y la conversación esta semana es que se esperaban más decretos, que iban 3, incluso fue uno el lunes y el martes 2, el 2 y el 3, me llamó la atención cuando leo decreto 626, digo yo, ¿y el 4 y el 5? O sea, presidente, me imagino, estoy especulando totalmente, pero será como ya lo de Mario Lama se había salido, tal vez estaba redactado el decreto de la recuerden, Edith, ha sido nombrado Julio César Landrón como el nuevo director del Servicio Nacional de Salud. Y había, desde el pasado día 6, se dice, hay un procedimiento para elegir el director del Servicio Nacional de Salud. Se le presenta una terna al presidente y esto tiene que ser aprobado por 2 organismos, que ahora no recuerdo cuáles son, pero bueno, tiene que ser aprobado por esos 2 organismos y esa asamblea y esa decisión se adoptó el martes 6. O sea que era cuestión de horas que se supiera lo de la renuncia de Mario Lama y su sustitución. Por tanto, ya era, digamos que, inminente el que se supiera quién lo iba a sustituir. El doctor Landrón. Quedan pendientes esos otros 2 decretos que puede obedecer hasta un tema de estrategia de comunicación del gobierno. El doctor Landrón, como director del Hospital Ney Arias Lora, un hospital que ha sido recientemente premiado, distinguido, vamos a ver qué pasa. Llega de un hospital que maneja uno de los puntos claves en todo el proceso de que se ha hablado de deterioro aquí, que es el área de la osteosíntesis, todo lo traumatológico por excelencia. Traumatológica, pero que es un hombre que conocedor, vamos a ver si ayuda en ese sentido, porque según lo que yo tengo entendido, hay algunos centros hospitalarios que van a salir en Senasa 2.2, en Senasa 2.0, ¿no? En Senasa 2.0, sí. y la gestión hospitalaria va a ser clave para aquí en este país, porque hay ciertas autonomías en la gestión de los hospitales. Yo creo que va a tener que salir reglas, normas, una manera. Es un gran desafío. O que dejen de robar. Cada hospital, te voy a decir, Gemma, mira, cada hospital es una cosa increíble. Aquí hay hospitales, o sea, los hospitales de los pueblos, hospitales, porque bregar con toda esa gente, donde hay mafias que se han incrustado por años, o sea, en la operación de la salud. Ahora que he estado muy pendiente del tema de salud y mirándolo por el caso Senasa, es impresionante. Aquí hay hospitales que se utilizaron, que hacían procesos complejos en hospitales y facturaban junto con el paciente que había sido en clínicas para cobrar a Senasa más. O sea, tú coges una gente que tiene un problema de salud grave y vas a hacer una intervención y te pones de acuerdo con el paciente. Tengo gente que me lo ha dicho, o sea, que tiene parientes que le pasó.
y entonces el médico te dice, vamos a poner que fue en tal clínica, y ahí se pone de acuerdo todo el mundo, y pasan la factura como que fue en una clínica. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que en la clínica el médico cobra honorario, en el hospital cobra salario. Entonces, está cobrando unos honorarios que en realidad no le corresponden. Pero también hay hospitales en el país que cogen al paciente, lo sacan del hospital, por ejemplo, tú tienes un parto, la convence, tú tienes una clínica cerquita, una clínica pequeña, y tú le dices, no, no, pero ¿para qué? Vámonos. Y la saca, y al final le cobre, sobre todo al seguro de este tipo, que son prácticas. Entonces, luchar con toda esa gente, cirugías que no se hacen en hospitales, que se declaran de cierta complejidad, también tiene el desafío de administrar los recursos, porque aunque parezca mentira, se ha erosionado profundamente la capacidad económica de muchos de nuestros hospitales. Edith. Está trabajando ahora SENASA para restituir eso, ha hecho pagos a hospitales puntualmente, a centros especializados, ahora ha tenido que hacer pagos. SENASA ya tiene los números bien en el sentido de que mes por mes no está registrando pérdidas. Ahora, con los datos reales, exacto, con los datos reales no está registrando pérdidas, pero ha tenido que pagar. Sí, porque es que el tema de la pérdida era que el drenaje, él tenía un drenaje, ya eso se paró. Mira, Edith, en el año 2014 o 2015, yo quiero que recordemos este nombre, David Rodríguez, un arquitecto dominicano, se suicidó en las instalaciones de la OISOE. Ese caso marcó un antes y un después en la República Dominicana en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Comenzaron esas, ¿te acuerdas? Esas cadenas humanas de dominicanos y dominicanas frente a la OISOE exigiendo un cambio en la manera en que se administran los recursos públicos. Cuando se investigó el caso, la razón de ese suicidio fue porque ese arquitecto no soportó la estructura corrupta que había en la OISOE, que le tenía los cheques retenidos. Aquí hubo unos concursos, se realizaron unos concursos, porque al César lo que es del César. Aquí, para la construcción de las escuelas a través de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, la administración de Danilo Medina se propuso que el dinero llegara a las comunidades a través de la contratación de la mano de obra y de arquitectos e ingenieros de los propios pueblos, la compra directa de los solares, y que también se intentara comprar a las ferreterías locales los insumos que se iban a utilizar para la construcción de esas escuelas. Pero se desarrolló una mafia en la OISOE que empezó a trancarle los cheques a los ingenieros y a los arquitectos. Y a cambio de soltarle esos cheques y de pagarle cuando correspondía, exigía un porcentaje. Ese es el famoso 5, 10, 15, que ahora se habla de un 20% en nuestro país. Eso no ha desaparecido. Eso, recuerden el caso Funglode, cuando se denunciaban algunos arquitectos e ingenieros, decían que desde el Estado había estructura que para pagarle le exigían un 20%. Estamos hablando de lo mismo. Razón por la cual no descarto que dentro del caso SENASA inicialmente haya habido personas a las que se le exigió el pago de un monto, un porcentaje de lo que tenían que cobrar como servicio y que después entró en la dinámica de conseguir contratos, aumentar los porcentajes y dividirse entre todos. Hago esta introducción, Edith, porque justo, ¿te acuerdas ayer cuando hacíamos la pausa y decía, se sabe, aquí hay hospitales públicos donde hay personas que están incurriendo en esta práctica de retener cheques. La administración pública paga tarde, paga con retraso, y cuando llega diciembre hay mucha desesperación porque cuando se asignan los recursos a un hospital, a una cartera, a un ministerio, poder conseguir que te paguen una factura del año pasado cuesta más al año siguiente, porque ese dinero cambia, ya corresponde al presupuesto del año siguiente. Entonces, atención, en este país que es tan pequeño, todo se sabe. Tenemos conocimiento de que hay hospitales donde hay dificultades en este sentido. SENASA 2.0 viene ahí. Se ha hablado de médicos, se ha hablado de clínicas, se ha hablado de hospitales que pudieran estar en este expediente. Pero al presidente de la República y al gobierno dominicano, al Gabinete de Salud, que sepan que la práctica de retención de cheques a cambio de porcentaje continúa, que no se paró con las marchas verdes ni con... Eso continúa.
y que tenemos que seguir luchando todos y todas porque esto se erradique. Hay gente que no soporta, empresas pequeñas que no aguantan a veces no entrar en esa dinámica, o hay muchas empresas que se van a la quiebra por esos cheques que se entregan tarde, incluso por la manera y la dinámica en la que funciona el Estado, que te paguen a 6 meses, tal vez tú no tienes fondos, pero yo creo que, ojo avisor, en medio de una situación tan delicada como la que está el sistema de salud, que nos duele a todos, decir simplemente que en este país todo se sabe. Bueno, hay diferentes prácticas porque esto es como si fuera, está metido en el tuétano. Y yo decía, la corrupción no tiene partido, no tiene fronteras. Usted ve, por ejemplo, que un agente migratorio dominicano se pone de acuerdo con un ciudadano haitiano para fuñir a un migrante. Eso es todos los días y nosotros tenemos modelos de eso, cómo se cobra o cómo se trafica con gente en el tráfico de armas. Se ponen de acuerdo fácilmente, y usted aquí compra, le venden unos tomates, una lata de tomate, muy lindos los tomates arriba y por debajo están podridos. O si usted va a comprar un paquete de bacalao, usted tiene un chin de bacalao arriba y debajo 3 pedazos de cola. O sea, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas. Entonces, es un gran desafío. En el ámbito de salud, por supuesto, importa mucho. Yo creo que, por ejemplo, los cabildos locales, los hospitales locales, tiene que existir una contribución del personal que está ahí, de la comunidad que esté atenta, porque ahora la gente se embulla en otras cosas, está muy pendiente de cosas que no son relevantes. Vamos a ocuparnos de lo de nosotros en nuestra comunidad, de que pueda ayudar. Si en un hospital están alquilando camas, por ejemplo, usted lo denuncia para que se enteren acá. Y por eso digo que ese desafío que recibe el nuevo titular del Servicio Nacional de Salud, porque eso es todos los días, de todas las partes, de todos lados, nadie puede. Sí. Con toda esa, tú apagas un fuego aquí, te surge otro fuego allá, es una lucha de manera permanente. Entonces, eso tiene que ser colectivo de ir, y a mí me parece que la gente joven y que este país se ha preparado más frente a ese tema de corrupción. Acabamos de salir del caso de los militares, que decíamos, tú le dices a un militar, mira, vas a cobrar 35,000 pesos, me devuelves 30, yo me quedo con 30 y te doy 5. Entonces, es una cosa difícil de verdad. Mucha suerte en esa tarea, pero también hay que recordar que en el caso de los servicios hospitalarios, daban el 75% de los servicios y recibían el 20% de los recursos de SENASA. Habían entidades privadas que daban el 20% de los servicios y recibían el 75% de los recursos. Cuando lo vemos en SENASA, es decir, sí, bueno. O sea, SENASA había dado los recursos a entidades privadas que no dieron los servicios. Y los servicios lo dieron centros hospitalarios de nuestro país con médicas, enfermeras y un sistema, por mal que esté, son los que atienden a la gente. Y dieron el 75% de los servicios con el 20% de los recursos. O sea que esto ha sido una consecuencia también, es un deterioro que se ve progresivo totalmente. Porque es totalmente... Que con este cambio, y debo decir, con esto concluyo, porque a veces cuando se desbarata el negocio, le hacen campaña a la gente que desbarate el negocio. Y entonces usted ve que le ponen en las redes sociales, no, que Perencejo es... ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas de manera correcta. Casi es más fácil hoy que caiga en la boca de una campaña de ese tipo una gente que hace las cosas decentes desde el Estado que uno que lo hace mal, porque el que lo hace mal se confabula y paga. Entonces, el director de SENASA... Y como el mundo de las redes sociales lo aguanta todo. Sí, no, pero hace mucho daño y hay gente que se confunde. El actual director de SENASA no ha dado entrevista, pero es una persona joven, técnico, que viene incluso desde el gobierno anterior, entró por los méritos académicos, profesionales, llegó a este país procedente de fuera del territorio y en ese momento estaba Chanel Mateo Rosa en el servicio y él entra a la administración pública y ha estado en diferentes dependencias y está trabajando técnicamente, sí, diciendo a cada quien lo que le toca, lo que no le toca. Y como cuando comenzó, que quitó a varias personas porque sabía lo que estaba pasando, que tenía que tomar decisiones, le empezaron una agresiva campaña de difamación. Entonces es bueno que la gente esté clara en eso. Es una persona joven, no ha dado declaraciones por la razón que sea, pero que están tratando de salvar una institución que debe ser salvada, como decía el doctor Senencaba. Lo mismo pasó con Sarah Hatton. Aquí pidieron incluso su destitución, su sometimiento,
cuando él fue, mediante todas las operaciones que hizo, que documentó qué estaba pasando ahí. Entonces es bueno como que uno hacer esas diferencias, sentarse a ver si respirar un poco, para saber de qué lado se pone. Vamos a ir a la pausa rápido porque son las 7:22 de la mañana. Una conversación breve vamos a tener con Indira Vázquez ahora, que desde Santiago ha estado plenamente en la cobertura por el listín diario de lo que ocurrió, una tragedia que nos conmueve a todos, pero entender un poquito lo que está pasando con el caso de una niña en Puerto Plata, y ese equipo ha trabajado duramente. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Más adelante Maribel Contreras viene con el poeta y narrador dominicano César Sánchez Veras, estará con nosotros en la parte final del programa, así que regresamos en un momentito. Este es un país altamente dependiente de Estados Unidos, altamente dependiente. La economía dominicana depende de turismo, que mayormente viene de Estados Unidos, remesas, que mayormente vienen de Estados Unidos, exportaciones de zona franca, que van fundamentalmente a Estados Unidos, exportaciones agrícolas, que a veces es un poco más diversificado, pero una parte importante va a Estados Unidos. Entonces, la República Dominicana depende altamente de Estados Unidos. En este día, precisamente, una de las cosas que se hace, Germán, es rendir cuentas o ser transparente ante la sociedad sobre las cosas que se han hecho durante un periodo determinado, durante un año. Ya hay razón para que, si es un buen funcionario, que vaya a hacerlo bien en otro sitio. Que ya no queda. Y si no era bueno, porque no lo hagan en ningún lugar. Algunos no lo hacen en ningún lugar por voluntad propia. Despliegue importante todavía en la zona, en la búsqueda. Han habido perros, drones, distintos equipos, más de 240 personas por día desplegados en diferentes brigadas, buscando a la niña y buscando su...